Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cómo se pueden hincar los pilotes por presión? ¿Qué ventajas tiene este procedimiento? A continuación os voy a explicar la hinca de pilotes y tablestacas por presión y algunos procedimientos especiales. Para ello, cuando acabéis de ver la presentación, se pretende que seáis capaces de comprender el funcionamiento de la hinca de pilotes y tablestacas por presión, por inyección de agua y por prebarrenado. Además, deberíais ser capaces de juzgar cuándo es especialmente útil cada una de estas técnicas de hinca especiales. Para ello, el contenido que vamos a ver lo hemos dividido en tres partes. En la primera, la hinca por presión, después la hinca por inyección de agua y por último, la hinca mediante prebarrenado. La hinca por presión, también llamada hinca silenciosa, introduce el pilote o la tablestaca en el terreno mediante una fuerza estática vertical aplicada con gatos hidráulicos. Estos gatos forman un equipo compacto con el compresor y el motor que lo alimenta. En este caso se mide la capacidad portante del pilote directamente con el manómetro del gato, por lo que la hinca de cada pilote se comporta en realidad como un ensayo de carga, correspondiente a un rechazo deseado. Es un procedimiento útil cuando no se permiten vibraciones o no hay espacio para los martillos. Su uso es habitual en el recalce de cimentaciones, donde la propia estructura sirve de reacción a los gatos. Sin embargo, es un procedimiento que presenta bajos rendimientos y tiene un campo de actuación que se reduce a suelos suficientemente blandos. Las secciones empleadas con este sistema deben desplazar el terreno fácilmente, como sería el caso de tablestacas o pilotes de hormigón pretensado y sección tubular sin tapa. La hinca por presión provoca un menor asentamiento del terreno, siendo eficiente en suelos arcillosos, pero menos en terrenos cohesivos densos. A veces se les provee a estos equipos de un equipo de chorro a presión, un jetting, para mejorar la hinca. ¿Cuántos equipos de este tipo existen? Se pueden distinguir tres tipos de equipos. El primero sería la prensa suspendida tipo panel, donde la prensa se coloca sobre las tablestacas mediante una grúa. El segundo sería la prensa autónoma tipo panel, que es una variación de la anterior, pero donde se sustituye la grúa por una estructura de soporte móvil, tal y conforme podemos ver en la imagen de la izquierda. El tercer tipo es la prensa autónoma tipo japonés, que tenemos aquí en la fotografía de la derecha, donde la máquina puede caminar sobre las tablestacas instaladas sin necesidad de una grúa que la eleve cada vez que ha acabado la hinca. En este caso, la máquina utiliza la reacción procedente del rozamiento negativo del grupo de tablestacas ya hincadas para hincar la nueva tablestaca. En el caso de tablestacas, los perfiles hincados por presión son usualmente secciones en U de 600 milímetros, aunque también hay máquinas que pueden hincar perfiles W o perfiles Z. En ocasiones la hinca del pilote o de la tablestaca se vuelve complicada por la compacidad del terreno o por ser estos elementos de gran longitud. Para ello se utilizan técnicas especiales como la inyección de agua o el prebarrenado, que muchas veces se combinan con otras técnicas dinámicas como la vibración. Vamos a verlas a continuación. La hinca de elementos en suelos granulares compactos como las arenas, especialmente en terrenos secos, presentan serias dificultades que pueden resolverse mediante la inyección de agua a presión en la punta del pilote o la tablestaca, o en alojamientos previamente preparados en sus caras, tal y conforme podemos ver en estas fotografías de la derecha. La presión del agua, de unos 0,4 a 4 megapascales, debe ser apropiada al tipo de terreno y al elemento a hincar, con un caudal de alimentación permanente del orden de 72 a 900 metros cúbicos por hora.
Para que el chorro erosione con facilidad el terreno, el agua debe salir a una velocidad entre 20 y 30 metros por segundo. La lanza puede estar en el interior del pilote, pero otras veces se utilizan uno o varios tubos independientes y exteriores que, aunque complican la operación, solucionan problemas en el caso de que se tapone el tubo, cosa que ocurre normalmente cuando hay capas de arcilla intercaladas. Este procedimiento, aunque podría ser suficiente para la hinca si el pilote baja por su propio peso, lo usual es que se combine con otros sistemas de tipo dinámico, especialmente la vibración. La hinca con chorro de agua es muy recomendable en zonas donde el rechazo se presente al 100%, como son los terrenos arenosos. Sin embargo, en suelos arcillosos, la eficacia de la inyección de agua es prácticamente nula. En terrenos granulares con gravas gruesas y bolos, la inyección de agua puede no movilizarlas y, por tanto, también el efecto es bajo. De todas formas, hay que ser previsores y tener en cuenta las consecuencias que puede tener en el entorno de la hinca por la pérdida de presión que tendrá en el terreno. Este procedimiento no se recomienda en aquellos pilotes que vayan a trabajar por fuste o que comporten cargas horizontales importantes, debido justamente al aflojamiento del terreno. La buena práctica obliga a que la lanza de agua se quede entre 1 y 4 metros por encima de la profundidad prevista, puesto que el suelo, como hemos dicho, se afloja. La hinca se terminará, por tanto, con un procedimiento ordinario de hinca. Esta prescripción es muy importante en el caso de los pilotes que trabajen por punta. También se suspenderán los trabajos si el pilote empieza a torcerse debido a una perturbación excesiva del terreno. En situaciones difíciles, como estratos de arcilla compacta o roca blanda, cuando la técnica de la inyección del agua es inapropiada, se puede optar por una perforación vertical previa mediante una barrena helicoidal de un diámetro bastante inferior al pilote. Al utilizar una perforación previa, se protege al pilote de un hincado demasiado difícil y además se reduce el ruido y las vibraciones. El diámetro del prebarrenado dependerá del tamaño y forma del pilote, así como de las características del terreno. Suele ser 100 milímetros inferior que la diagonal de la sección de pilotes cuadrados o en H y 25 milímetros inferior en el caso de sección circular. Sin embargo, si el terreno es muy resistente, a veces el diámetro del prebarrenado es igual a la mayor dimensión exterior del pilote. El prebarrenado es aplicable a la hinca de pilotes muy próximos a otra infraestructura, de forma que el desplazamiento radial del terreno puede afectarla. También sería de interés en el caso de que la hinca del pilote transmita fuertes presiones hidráulicas a distancias considerables. Otro caso sería en terrenos de gran susceptibilidad tixotrópica, donde se pueden levantar los pilotes varios metros por la recuperación de las propiedades del suelo. En otras ocasiones se recurre a la técnica del punzonado cuando los pilotes son pequeños. Consiste en la hinca de un perfil pesado de acero laminado para romper estratos duros. Este punzón se tiene que sacar antes de la hinca del pilote. Las conclusiones más importantes que podemos extraer de este objeto de aprendizaje son, en primer lugar, que la hinca por presión es silenciosa y eficiente en suelos arcillosos, provocando un menor asentamiento del terreno. En segundo lugar, que la hinca por inyección de agua es eficaz en suelos granulares, compactados como las arenas, pero no se recomienda en pilotes que trabajen por fuste o soporten cargas horizontales. En tercer lugar, que en situaciones difíciles, como arcilla compacta o roca blanda, se opta por un prebarrenado. Y por último, que tanto la hinca por presión como el prebarrenado son de interés en la hinca de pilotes próximos a otra infraestructura. Muchas gracias por su atención.